Buen día, hasta luego. El que no tuvo un buen día, o mejor dicho, una buena tarde-noche, fue el gobierno nuevamente ayer, que tuvo otro revés en la Cámara de Diputados. Hay que marcar de todos modos que el revés podría haber sido mucho peor de lo que terminó siendo, y eso fue motivo de cierto alivio o cierto oxígeno para el gobierno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del proyecto que venía ya con media aprobación, o con aprobación, mejor dicho, del Senado, que limita radicalmente, hay que marcarlo también, la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia, la utilización de ese mecanismo por parte del Poder Ejecutivo. La medida fue ayer convertida en ley, queda completamente restringida de acuerdo al proyecto la utilización de esta herramienta, pero lo que logró el gobierno fue cierto oxígeno porque diputados logró una modificación, logró el gobierno que se introdujera una modificación. Ahora te vamos a contar específicamente en qué artículo, lo que hace que el proyecto vuelva al Senado. Está clarísimo que en el Senado o aprueba los cambios o, lo más probable, insiste en el proyecto original, que era muchísimo más duro para el gobierno, con lo cual va a quedar, se va a convertir en ley, y ahí tendrá que el gobierno decidir si lo veta y después si reúne los números para sostener el veto. Una dinámica que empezó a ser, al menos durante todo este año, bastante nociva y bastante compleja cada vez más para el gobierno de sostener, a tal punto que en su búsqueda de apoyo de financiamiento internacional fue el primer punto que le marcaron. Acá hay que construir consensos políticos. Vetar una ley no es precisamente un ejemplo de consenso. Pero en cualquier caso, lo que el gobierno, como la ley tiene que volver al Senado, y a partir de que el Senado tome la decisión que tome, pero la convierta en ley, tiene el Ejecutivo 10 días para promulgarla o vetarla. Bueno, a partir de ahí es que ganó todo una ventana de tiempo que hace que llegue a las elecciones sin tener que firmar un nuevo veto y generar otro nuevo foco de discusión fuerte. ¿De qué se trata esta herramienta? ¿De qué se trata la herramienta? No, todos sabemos lo que es un DNU. ¿De qué se trata esta ley? ¿Cómo lo modifica? El punto esencial, varios puntos esenciales, pero el primero es que ya se elimina por completo la aprobación o ratificación tácita de los DNU. ¿Qué es eso? Cuando un mandatario firma un DNU, y esto lo hemos visto, no iba a decir en pandemia, pero porque fue explícito, porque no se reunía el Congreso, pero bueno, todos los mandatarios, todos los presidentes argentinos firmaron muchísimos DNU. Básicamente, el DNU, si no se trata en el Congreso, queda vigente. Para que el DNU pierda vigencia o sea rechazado, hoy, hasta hoy, tiene que conseguir el rechazo de las dos cámaras. No alcanza con que una sola cámara rechace el veto. Rechace el veto o rechace, estamos hablando del decreto específicamente. A partir de esta ley, lo que se impone es que primero no hay aprobación tácita. El Congreso tiene que tratarlo y tiene que conseguir la ratificación de las dos cámaras. Exactamente al revés de lo que ocurre hoy, que con que lo rechace una sola, el decreto sigue firme. Bueno, ahora sería al revés. Las dos cámaras tienen que aprobarlo explícitamente, básicamente como si fuera un proyecto de ley. El punto que no se terminó por aprobar, y es lo que hace que se haya ganado tiempo para el gobierno y vuelva al Senado, es que había una ventana de tiempo de 90 días para que eso ocurriera. Si en esos 90 días no se conseguía la ratificación de las dos cámaras, o directamente el Congreso no trataba, cajoneaba el decreto se caía. Ese plazo la coalición cívica consideró que era que no correspondía, y ahí se introdujo la modificación que hace que vuelva al Senado, y lo que termina de festejar el gobierno, porque sin duda le da algo de oxígeno político esto de tener que evitar firmar un veto, esto de poder evitar firmar un veto tan cerquita de las elecciones. Con lo cual ahora, bueno, quedarán los plazos, pero aun cuando el Senado llegue a tratarlo antes de las elecciones, bueno, corren los plazos que hemos dicho, y además marcar que tal vez
el gobierno tenga alguna posibilidad o alguna chance de conseguir el número, más allá de que esto va a ocurrir antes del 10 de diciembre y antes del cambio de composición de las cámaras, pero es probable que logre volver a armar un número para sostener ese veto si se da el caso. Esto lo decimos porque ayer, para lograr esta modificación y lograr este oxígeno, hubo una negociación con gobernadores, hubo una negociación, específicamente se habla de el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se habla incluso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pollaro, que le habrían encomendado a sus diputados, bueno, no, el artículo 3 es el cuarto, perdón, voten en contra, que esto brinda algo más de oxígeno y espacio de negociación. Quienes estaban muy firmes por la ley absolutamente más restrictiva eran los diputados de Encuentro Federal, el bloque que responde a Miguel Ángel Pichetto, y esto decía el diputado Juan Fernando Bruje. No se entiende bien de dónde salió un poco la oposición al artículo 3 que retrasa un poco el trámite. No sé qué postura tuvo tu bloque. Yo creo que hubo el radicalismo, que está presidido, parte del radicalismo que está presidido por De Loredo, el cual también quiso hacer una propuesta media insólita, como que esta ley empezara a regir a partir de el año de diciembre del año 2027, o sea, con una nueva administración, y básicamente también contribuyó con su voto negativo diputados de Misiones, por ejemplo, y algunos otros diputados de Neuquén, que se ve que, bueno, que por algunos acuerdos políticos que deben tener la Libertad Avanza con estos gobernadores, se llegó a esta situación.